muy especial a las autoridades de la Universidad del Norte que hicieron posible este evento en este magnífico recinto, agradecer la presencia de todos ustedes y hacerle un reconocimiento muy especial a nuestro colega y presidente, el doctor Gabriel Mendoza, quien ha tenido el acierto de traer a la Corte Constitucional en pleno a esta próspera ciudad de Barranquilla, y quien desde las primeras palabras que pronunció en la noche del martes se ha revelado como un gran jurista cruzado de un gran barranquillero que ama profundamente por igual al derecho y a su ciudad. El tema que voy a tratar, como se lo decía al presidente, es un poco inasible, porque siendo el tema central de este foro el régimen jurídico, las proyecciones dinámicas de las regiones como realidad sociológica, como entidad territorial compuesta o de segundo grado en las prescripciones constitucionales aún no realizadas, pues dada la estructura de nuestro Estado unitario y la circunstancia de que común a todos los estados nacionales, incluso a los propios estados federales y aún confederados, la representación internacional está en cabeza de las autoridades de la Unión o de las autoridades centrales o de las autoridades nacionales, según el caso. De este modo, la referencia directa a las regiones desde la perspectiva del derecho internacional puede ser un poco problemática y por lo cual he querido hacer un aterrizaje en los siguientes aspectos, partiendo de lo que denominaríamos la internalización del derecho internacional al orden jurídico interno. Pasamos a la dinámica opuesta, es decir, a la internacionalización del orden jurídico nacional, para llegar a un mandamiento constitucional muy específico de integración latinoamericana y examinar someramente las posibilidades de las regiones de Colombia y específicamente de la región Caribe y particularmente de una ciudad como Barranquilla en el marco de una de las modalidades de integración latinoamericana a partir de las zonas de desarrollo fronterizo. Lo primero es decir, del mundo hacia Colombia, del derecho internacional hacia el ordenamiento jurídico interno. Tradicionalmente la doctrina y los internacionalistas han debatido el problema de las relaciones entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico interno a partir de unas categorías que podemos cifrar entre el monismo y el dualismo, entendiendo por monismo la existencia de un sistema único de derecho positivo y por dualismo la existencia de dos bloques, el internacional y el del derecho interno, que tienen unas particularidades, formas de correlación, pero que no se subsumen en la unicidad del orden jurídico. El monismo tiene
dos implicaciones necesarias. En primer término, la eficacia directa de la norma internacional en el ámbito del derecho interno. Y en segundo lugar, la prevalencia de la norma internacional con algunas especificidades en el orden jurídico de cada uno de los estados. A su vez, el dualismo tiene una forma de reconocimiento muy clara y consiste en la figura de la transposición o la reelaboración normativa, es decir, la reproducción de los contenidos de la norma internacional para su incorporación a través de actos soberanos jurídicos internos que entre nosotros corresponde a la aprobación que hace el Congreso de la República de la norma con fuente internacional. ¿Qué ocurre entre nosotros? De una parte, venimos, como es la tendencia mundial, de una preeminencia de ese dualismo, en algunas ocasiones con prevalencia del derecho interno, en otras con prevalencia del derecho internacional, pero inexorablemente, a medida de que la sociedad internacional deriva hacia una noción de soberanía internacional de las naciones y no como un resultado de la sumatoria de la soberanía de los estados, vamos avanzando hacia un monismo, por supuesto, con prevalencia del derecho internacional, tal como lo diseñó o avisoró desde las primeras décadas del siglo XX el coloso del derecho continental, el austríaco Hans Kelsen. En Colombia recibimos y proyectamos esa herencia doctrinaria, como lo expresaba hace un instante, mediante los procesos de transposición normativas y de reproducción de esos contenidos para su incorporación en el derecho interno. Sin embargo, existe una pista constitucional que nos puede permitir en algunas materias relacionadas con derechos fundamentales la existencia de un rasgo de monismo, es decir, de la eficacia directa de la norma internacional, cuando el artículo 94 constitucional expresa que los derechos consagrados y enunciados en la Constitución y los tratados internacionales no son exhaustivos, es decir, que deben entenderse como una enunciación sin perjuicio de otros derechos inherentes a la dignidad humana que, por ejemplo, pueden estar consignadas en tratados internacionales de derechos humanos. Pero donde se aprecia más claro esta tensión entre monismo y dualismo en el orden jurídico interno, digo, en el derecho colombiano, es a través de unos ejemplos prácticos. Miremos cómo las normas concordatarias, normas internacionales, incorporadas a través de la Ley Cuarta del 70 en el orden jurídico nacional, fueron objeto de una revisión constitucional con ocasión de la entrada en vigencia de la Constitución que hoy nos rige. Y la Corte Constitucional entonces consideró que existían disposiciones del concordato que entraban en contradicción franca con el Estatuto de Derechos Fundamentales, específicamente con algunas disposiciones relativas al estado civil de las personas, a la libertad de conciencia, a la educación pública y laica, y entonces procedió a declarar inexequible normas internacionales perfeccionadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución, consideradas por algunos de los entonces magistrados como una transgresión al principio del pacta sunt servanda. Sin embargo, la Corte Constitucional sentó esta jurisprudencia dándole prevalencia a la aplicación de las normas que consagran derechos fundamentales en la nueva Constitución, que entraba a ser por sobreviniencia un nuevo parámetro de control que ameritaba la revisión de la norma concordataria. Por el contrario, años después, con ocasión de el examen de constitucionalidad de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma que consagra la Corte de la Jurisdicción Penal Internacional, la Corte Constitucional parece haber tomado una decisión en otro sentido,
Esto es, en virtud de la reforma constitucional que se hizo previamente para autorizar al presidente a ratificar previa aprobación del Congreso del Tratado de Roma, la Corte consideró que esas garantías constitucionales que integran el debido proceso previstas en la Constitución del 91 prevalecían sobre aquellas disposiciones del Estatuto de Roma que consagraran restricciones a las garantías constitucionales, como por ejemplo la disposición del Tratado de Roma que establece la posibilidad de prisión perpetua para determinados delitos y que establece excepciones al principio de defensa técnica en interés supremo de la justicia y la imprescriptibilidad de algunas conductas ilícitas. La Corte dijo, como lo expresa la norma constitucional, la reforma constitucional, que estas disposiciones del Tratado de Roma que pudieran entrar en contradicción con las garantías constitucionales establecidas por la Constitución del 91 solo regían en el ámbito de la Corte Penal Internacional, es decir, de la jurisdicción penal internacional. Y hay otro ejemplo muy interesante, ya más reciente, que fue el relativo a una sentencia de la Corte Constitucional que se ocupó del examen de una disposición del Acto Legislativo 1 del 2009 en relación con las circunscripciones electorales de pueblos indígenas y de etnias. Pues bien, en aplicación del Acuerdo 169 de la OIT, la Corte consideró que aquellas reglas que imponen desde el acuerdo de la OIT 169 deberes de consulta previa al Estado colombiano en relación con medidas legislativas y administrativas que afecten directamente pueblos indígenas o tribales, serían de obligatorio acatamiento también en el caso del procedimiento de formación de reformas constitucionales. En otras palabras, convirtió la decisión de la Corte Constitucional al Acuerdo 169 de OIT en parámetro de control de constitucionalidad de reformas constitucionales en cuanto al régimen de formación de las mismas. ¿Qué común denominador hay en estas direcciones jurisprudenciales que ha tomado la Corte Constitucional? Que privilegia los derechos fundamentales y la aplicación preferente de las normas que los reconocen, facilitan su desarrollo o elevan los niveles de protección de los derechos fundamentales. Por eso, tratándose del concordato, tomó la decisión de hacer prevalecer el orden constitucional interno sobre la norma concordataria y en otros casos, como en el de los acuerdos de OIT, hacer prevalecer para efectos del parámetro del control formal o de trámite de las reformas constitucionales que afecten directamente intereses de las comunidades indígenas o tribales, prevalecer la norma internacional consignada en el Acuerdo 169. Ahora bien, el otro punto es el relativo, hablando de la internación o interiorización o internalización del orden internacional en el derecho interno, es forzoso hacer una referencia al denominado bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad de suficiente aplicación ya figura muy familiar en la operación del derecho, de los derechos humanos aquí en Colombia, tiene o conserva sin embargo unos puntos para su definición, y es si las normas del derecho internacional sobre derechos humanos, es decir, los tratados de derechos humanos y los que limitan en estados de excepción los mismos, constituyen parámetro de control de constitucionalidad o verdaderas normas de rango constitucional en sentido material. Esto del bloque de constitucionalidad proviene, entiendo, de Oriú,
Maurice Auriu, quien hablaba del bloque de legalidad como el conjunto de disposiciones legales que controlan los actos de la administración. Posteriormente, en España, en Italia, se fue hablando de normas infra o subconstitucionales o normas interpuestas entre la norma constitucional y la ley ordinaria que conforman un parámetro de control para examinar la constitucionalidad o decidir la inconstitucionalidad de la legislación ordinaria. Allí en Europa se dio el caso de las normas relativas a la cuestión de las nacionalidades en España o del derecho comunitario en Italia. Pero posteriormente se ha entendido, o simultáneamente en otra dirección, que existen principios y reglas de rango constitucional, no infraconstitucional, que pueden utilizarse como parámetro de control de las leyes ordinarias inferiores, sino como verdaderos principios y reglas de naturaleza o rango constitucional. El caso que encuentro como precursor es el de la jurisprudencia francesa, que consideró que las normas consagratorias de derechos y declaraciones de derechos de la historia francesa, no incorporadas formalmente en el texto constitucional, formaban parte integral e indisoluble de ella. Es decir, que además de las normas constitucionales en sentido formal, digamos, además de la constitución documental, existen otras normas constitucionales conformadas por principios y reglas del constitucionalismo que integran eso que vienen a llamar bloque de constitucionalidad ya en sentido material, es decir, dándole a estas normas incorporadas un rango similar al de las normas constitucionales formalmente expedidas como tales. En Colombia hemos llegado a varias conclusiones, pero indiscutiblemente, y creo yo para siempre, o por lo menos de aquí en adelante, ya está claro que tenemos bloque de constitucionalidad como parámetro de control de la legislación, es decir, normas que se agregan a las normas constitucionales independiente del debate sobre si corresponden a su misma naturaleza o rango, para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes y del orden sub o infraconstitucional. Hay otra modalidad, o cabe otra modalidad en el debate doctrinario respecto de la internalización del orden jurídico internacional en nuestro derecho interno, y es bastante sugestiva, y es la posibilidad de que algún tipo de normas internacionales, es decir, específicamente las normas del derecho internacional imperativo, puedan constituir límites al ejercicio del poder constituyente. Es decir, que partiendo de que el orden jurídico internacional limita la soberanía de los estados, y teniendo en cuenta que el poder constituyente es una manifestación excelsa del poder soberano, tendríamos que colegir vía logística que existen límites al ejercicio del poder constituyente a partir de normas imperativas del orden jurídico internacional. ¿Cuáles serían estas? Viene es una primera dificultad. Si bien la Convención de Viena incorporó artículos 53 y tal vez 64, normas o principios de la imperatividad del jus cogens, siguen siendo ambiguas o abiertas esas cláusulas de la Convención de Viena por decisión deliberada además de los estados frente a este aspecto, en cuanto a que esas normas puedan tener un catálogo preciso de definición. Sin embargo, se acepta que los asuntos relativos o las materias relativas a la paz, a la seguridad internacionales, a los derechos fundamentales, a la igualdad jurídica de los estados, al principio de libre determinación o autodeterminación de los pueblos, forman
la materia de ese derecho internacional imperativo, del que por supuesto hace parte el derecho internacional de los derechos humanos. La inquietud es la siguiente: si en esa internalización del derecho internacional podríamos llegar a considerar como parámetro de control de constitucionalidad de las reformas a la Constitución, de la existencia de la Constitución misma, normas del derecho internacional imperativo. Yo creo que, aunque no es en este momento una línea jurisprudencial, vamos para allá, las naciones del mundo vamos para allá, es decir, a imponerle a los estados en todas las manifestaciones de su poder constituyente unos límites infranqueables en nombre de principios humanitarios, en nombre de principios imperativos del derecho internacional. Y este es un tema muy interesante porque la regla del derecho internacional es la dispositividad, es decir, se trata de un orden fundado sobre el principio del consentimiento de los estados, es decir, de las obligaciones convencionales como fuente de ese orden jurídico internacional. Sin embargo, al igual de lo que existe en el derecho interno, se habla de un orden jurídico, de un orden público internacional, como normas de orden público interno existen, para dar cuenta de que aún sin la expresa vinculación del consentimiento de los sujetos de derecho internacional, se derivan responsabilidades y obligaciones internacionales para los estados. Si ello es así, no habría ninguna objeción teórica para concluir que existe la posibilidad de desarrollar doctrinaria y jurisprudencialmente la tesis de límites al poder de reforma de la Constitución a partir de teoría que se basa en la existencia de unos ejes axiales, unos pilares esenciales que no pueden ser sustituibles por el constituyente derivado, que sin embargo sí puede serlo por la Asamblea Nacional Constituyente. Además, por problemas de lógica interna de la teoría, podríamos encontrar en la teoría de los límites normativos internacionales imperativos una explicación satisfactoria del límite al ejercicio del poder constituyente, tanto en el caso colombiano actual del Congreso de la República como del pueblo a través de referendo y de la propia Asamblea Nacional Constituyente. Estos procesos de internalización del derecho internacional se dan simultáneamente con los procesos de internacionalización del orden jurídico interno.